Buenos días. Qué bendición verlos a todos y espero que se hayan sentido muy bendecidos con el tiempo de alabanza, ¿no? O sea, realmente, wow, somos privilegiados de la manera como Dios está trabajando en nuestras vidas, en la vida de esta iglesia. Dios es fiel, amén. Realmente somos nosotros que no queremos obedecer. ¿Qué más puedo decir? Bueno, sean bienvenidos todos. Estamos estudiando el libro de Gálatas. Hoy vamos a estar en Gálatas capítulo 3 y viene una parte bastante práctica de Gálatas. Vamos a estar en Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y antes de iniciar, pues oremos. Dios, te damos infinitas gracias por lo que nos has permitido hacer hoy, mi Dios. Por favor, que nuestro corazón, nuestros ojos, todo de nosotros, Señor, esté completamente atento a lo que tú quieres decirnos hoy. Enséñanos, Dios, a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor. Enséñanos a orar, Señor, a implorar. Dios, santifícame, Dios, por favor, llévame a amar mucho más tu palabra, a deleitarme en ella. Dios, por favor, pon en mí un corazón que anhela conocerte y servirte. Mi Dios, gracias porque hemos sido completamente bendecidos por ti, Señor, por medio de tu Espíritu, porque hemos podido cantar, Dios, y eso es un completo milagro, Dios, venir, levantarnos, Señor. Gracias por el tiempo con el equipo de alabanza, Señor, gracias por lo que estás haciendo y ruego porque en este momento, mientras leemos tu preciosa y bella palabra, Dios, vayas abriendo nuestros ojos más y más a lo que tú has hecho en nuestras vidas. Amén. Ok, Gálatas capítulo 3 del 1 al 5. Este capítulo va a ser bastante importante porque nos va a hacer que no pongamos la mirada en la cultura. Es muy normal en nosotros que la vida en iglesia la vivamos por cómo nos han enseñado o lo que hemos visto, la cultura. Y déjenme explicarles a qué me refiero. La cultura coloca al hombre por encima de Dios. La cultura en la iglesia coloca al hombre por encima de Dios. La cultura prefiere despreciar a Dios y lo que Él dice antes de ir a mi hermano y darle palabras de aliento, antes de decirle incluso palabras fuertes en amor, pero para ganar su alma. ¿Me explico? La cultura prefiere callar antes de ir y acercarme al perdido. La cultura nos dice que es mejor dejar a morir a tu hermano en sus delitos y pecados, en lo que sea que él está haciendo, ayudarle a abrir sus ojos antes de ser irrespetuoso y meterme en su vida. Eso nos dice la cultura. O sea, es como yo no puedo acercarme a Rachel y decirle, Rachel, mira, he estado viendo esto. Eso es como que prohibido en la cultura. No es posible. Pero si Pablo fuera el pastor de alguna iglesia aquí en Matagalpa hoy, si el apóstol Pablo fuera pastor y se acercara, como vamos a leer en Gálatas 3 dice, él comienza de una manera interesante. Él dice, oh Gálatas insensatos, dice mi versión. En otras versiones habla diferente. Pero mira, si él fuera pastor en una iglesia aquí y de repente el apóstol Pablo se acercara y le dijera a alguien, ay, hombre tonto, ¿quién te ha hechizado y quién te ha engañado? No, Pablo viniera y dijera, qué tonto que estás haciendo. ¿Quién te ha engañado? ¿Quién ha endulzado tu oído de esa manera? ¿Qué sucedería con esa persona después de escuchar esas palabras de Pablo? Normalmente, se va. Esa misma tarde o la semana siguiente está buscando una iglesia nueva. Pero eso sería un grave error, ¿no? O sea, lo sabemos, sería un grave error. Salir y buscar otra iglesia porque escuchaste eso sería la respuesta de un corazón inseguro, un corazón orgulloso y de un corazón que lo que quiere es buscar elogios. En lugar de escuchar a alguien que le diga las palabras que necesita escuchar para reencauzar su camino, si se va, es alguien que solamente quiere que le endulcen el oído. Es un corazón que recurre a la ley para justificar lo que hace o lo que siente. Por ejemplo, si hablaras así a una persona, como Pablo le va a hablar a los Gálatas hoy,
a alguien que sigue la ley o alguien que espera justificarse por la ley, la primera respuesta que te darían sería, pero voy a la iglesia todos los domingos. Pero estoy ofrendando, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás diciendo eso? Pero estoy sirviendo. Y Pablo le contestaría, ¿pero amas a Dios verdaderamente? Esa sería la respuesta de Pablo, ¿pero amas a Dios verdaderamente? O sea, lo normal es, si alguien viene y nos dice algo así, lo normal es que, es cierto, estoy haciendo esto, pero estoy haciendo esto otro como para contrarrestar lo malo. Y Pablo te diría, estás engañado. O sea, no es cierto. Lo que vamos a aprender hoy es que nuestra mirada no debe de estar puesta en cuántas cosas estás haciendo. Ese es el problema. Venimos y sacamos la lista de todas las cosas buenas que estoy haciendo, pero mira, estoy sirviendo, estoy haciendo esto en la iglesia, estoy haciendo esto con mi esposa, estoy haciendo esto con mi hijo, y sacamos la lista. Tu mirada no debe estar puesta en cuántas cosas estás haciendo, cómo lo estás haciendo, sino que tu mirada debe estar puesta en el Señor nada más. Nada más. Él define cómo vas a hacer las cosas y Él define qué es lo que vas a hacer. Tu mirada puesta en el Señor. No es sacar tu lista de tareas buenas o buenas acciones. Mirada puesta en el Señor nada más. Va a decir Pablo. Pablo va a decir, servimos porque colocamos la mirada en Dios y no porque estás colocando la mirada en el hombre o en ti mismo. Obedecemos porque estás colocando la mirada en Dios y no porque quieres que te vean los demás o porque estás colocando la mirada en ti. Y adoramos como acabamos de hacer, no porque Red se le está dirigiendo, sino porque la mirada está puesta en Dios. Y nada más. Y bueno, y no me malentiendan, no quiero decir que porque la mirada está puesta en Dios, yo puedo ir y decirle lo que yo quiera, como yo quiera, a quien sea. No quiero decir eso. No es lo que estoy diciendo. Pero igual que Pablo, hablamos colocando la mirada en Dios. Y Él es nuestro regulador. Él va a definir qué va a decir o cómo va a decir por medio de su palabra. Así que debemos de buscar a diario en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en nuestros planes, que Dios sea el centro de todo. Que Él sea el centro. Y como cuerpo de Cristo debemos de buscar que todo lo que hagamos sea como para el Señor. ¿Me explico? El tiempo de alabanza como para el Señor, el servir en el café, los niños como para el Señor. Y cuando sabes que es como para el Señor, todo lo harás en excelencia, incluso hablar con tu hermano cuando algo está mal. ¿Cómo sabes que alguien está pasando de la gracia a la ley? ¿Cómo sabes que de repente esa persona está viviendo más por la carne que por fe? Muy sencillo. Cuando ya no tienes gozo. Cuando nuestro gozo desaparece o se evapora. Cuando tu inseguridad aumenta. Porque estás viviendo por la ley. Entonces estás buscando cómo hacer las cosas bien, pero tu pecado te dice, no, es mejor aquí. Cuando nuestro amor mutuo se convierte en odio. Cuando no hay amor y cuando hay más bien, no quiero hablar con él, no quiero estar con ella, estás viviendo por la carne y no por la ley, y no por la fe, perdón. Así que la cultura nos dice, está bien porque estás haciendo estas otras cosas buenas. La fe dice que tu corazón esté centrado en el Evangelio nada más. Y que no esté descansando en las opiniones del mundo, no esté descansando en tradiciones, no esté descansando en culturas, en tendencias dentro de la iglesia, en lo que hacen los demás. Eso no importa. El Evangelio morando en tu corazón es lo que va a definir cómo, cuánto, dónde. Y así Pablo nos dice en el primer versículo, Gálatas 3, versículo 1, dice, oh Gálatas insensatos, mire cómo él inicia. O sea, estas no son palabras ligeras. Y luego dice, en mi versión, estoy leyendo Nueva Versión de las Américas, ¿quién os ha fascinado a ustedes? Otras versiones dice, ¿quién os ha hechizado? Es interesante. Pero ¿quién os ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Y es súper interesante lo que Pablo está diciendo, porque cuando él dice ¿quién nos ha fascinado? Les voy a decir lo que la mayoría de las traducciones dice,
fascinado, embrujado, distraído, engañado, descarriado. En toda esa manera se ha traducido. Embrujado, descarriado, distraído, engañado. Pablo los acusa no solo de haberse dejado engañar. Pablo les dice, ¿cómo es posible que hayan olvidado el evangelio? No solo dice eso, sino que les dice, ¿cómo se dieron haber dejado llevar por otro tipo de evangelio, por otro tipo de cosas? Pareciera como que si fueran encantados mágicamente, como que alguien puso un embrujo en ustedes para irse por otro lado cuando escucharon el evangelio. ¿Cómo es posible? O sea, Pablo está sorprendido. Es como, ¿acaso lo hechizaron para ya olvidar lo que escucharon? Y si fuera esa palabra hechizado o encantado, no sé si jugaron eso ustedes, pero encantado, o sea, si fuera esa palabra es peor todavía, el regaño es más grave, porque Pablo está insinuando que su caída fue más una locura que un error. Eso es lo que está diciendo Pablo cuando dice, insensatos, ¿quién los ha fascinado? Es como una locura lo que están haciendo ustedes. ¿Escucharon el evangelio y están yendo por otro lado? Lo que está diciendo Pablo deja claro que el punto central es que es la suficiencia de la cruz. Eso es lo que sucede cada vez que tú vas por otro lado y pones otras cosas en lugar del Señor, en lugar del evangelio, es porque eso es más importante. Entonces la cruz no es suficiente. Y Pablo está diciendo, es una locura. La cruz es más bella, es más preciosa. ¿Cómo puede regresar a la carne en este caso? Y luego él dice, ¿quién los ha fascinado a ustedes ante cuyo ojo Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Dice, Cristo fue presentado ante ustedes como crucificado. Fue presentado ante ellos públicamente, no en secreto. No fue que Pablo vino y les dijo el evangelio en secreto, sino que en público les presentó el evangelio de Dios, él crucificado y resucitado entre los muertos. Y es súper interesante las palabras que ocupa Pablo, porque ciertamente los Gálatas no estuvieron en Gólgota, no estuvieron cuando Cristo fue crucificado, pero lo que él está diciendo es, se les presentó el evangelio tan claro, en público y no secreto, con tantas evidencias que es como que ustedes hubieran estado allí y lo hubieran visto. Fue predicado delante de ustedes de tal manera que fue como que si ustedes mismos hubieran estado allí y ustedes mismos lo hubieran visto caminar después de su resurrección. Ahora piensas, esto les dice Pablo a ellos. Ahora piensa en el privilegio que tú y yo tenemos hoy. Hermano, lo mismo podemos decir nosotros hoy. ¿Cuántos recursos hay hoy en día para que tú conozcas el evangelio? ¿Cuántas películas, cuántos libros, cuántos dibujos animados, cuántos cortos, presentación, proyector, imágenes, estudios científicos, gente yendo a excavar y encontrando cosas, manuscritos, Biblia, cuántas cosas no tenemos hoy y todo apunta a él. ¿Cuánta evidencia no hay? Y si Pablo estuviera hoy, diría lo mismo a nosotros. ¿Quién los ha fascinado a ustedes? Que se les ha presentado, se les ha mostrado, tuvieron mucho más cosas que nosotros y están siguiendo algo más. ¿Entiendes el privilegio que tiene hoy? Tú y yo, que tenemos hoy, nuestros ojos, nuestros sentidos, todos son abiertos. Nos es presentado su obra perfecta, película tras película, cada vez mejor, ¿no? En los tiempos antiguos miraba La Pasión de Cristo y era algo, y luego de repente la última que sacaron es como que ¡wow! Increíble. Y luego en la que vendrá después, esperemos, no sé. Pero ¿entiendes el privilegio? Tus ojos son abiertos ante la obra perfecta y buena del Señor. Y es hecho de tantas maneras, de diferentes formas, Biblias en audio, imágenes, dibujos animados, hasta la manera como para presentárselo a tus hijos de una manera que ellos lo disfruten y les guste. Y de todo este abanico de posibilidades que hay para conocer el evangelio y como para que tú estés ahí y mires y entiendas, debemos de preguntar
¿cómo es posible que nos atrevamos a mirar a otra parte? ¿Cómo es posible? ¿Quién tiene mayor luz? ¿Cristo o una película? ¿Quién va a saciar tu sed para siempre? ¿Cristo o que esperes el agua una vez por semana a medianoche porque no ha venido a Matagalpa? ¿Quién va a saciar tu sed? ¿Quién va a traer consuelo a tu alma y frescura que tanto la necesitas? Despertarte, no, hacerte reaccionar, entender. ¿Quién lo va a hacer? ¿Una gira al mar para distraerte o el Evangelio? Y es interesante porque creemos que la gira al mar lo hace o la gira al lugar largo te va a distraer. Pero te pregunto, cuando vienes de regreso, ¿cómo vienes? Cansado, quemado. Pero cuando miras al Señor, renovado. Parece algo sobrenatural, increíble, raro, y debería de preocuparnos que después de escuchar el Evangelio y después de tener tantas evidencias, tantas cosas que el Señor hace con tanta claridad, seamos engañados por las mentiras del mundo. Es increíble que seamos engañados por nuestros deseos, por nuestros anhelos, después de recibir instrucciones tan claras del Señor, su palabra, tan tiernas, después de escuchar que fuimos escogidos por Él, después de ver la pasión de Él, después de escuchar que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, después de ver su obra perfecta, hermanos, es una locura caer en otra cosa. Después de escuchar todo eso, es una locura pensar que algo más es más importante, es una locura. No hay duda en ninguno de nosotros que Cristo vino y murió por nuestros pecados. Amén. Hay duda en tu corazón. No hay duda alguna que lo que tienes en tus manos ahorita es la palabra de Dios misma. No hay duda alguna. No hay duda de que la semana pasada recordamos su muerte y celebramos su resurrección. No hay duda. Por tanto, Pablo nos diría, es un terrible pecado dejar de poner la mirada en Él. Es un terrible, es espantoso. Es un terrible pecado dejar de poner la mirada en Él y poner la mirada en mi carne. Es espantoso. Hermanos, hemos conocido a Cristo de tal manera, igual que Pablo le dice a los Gálatas, es como que si nosotros hubiéramos estado ahí. Nosotros escuchamos los flagelos. Hermanos, nosotros vimos la sangre. Sabemos el madero. Sabemos el proceso con lujo de detalle. No nos permitamos ser engañados. Sigue Pablo en el versículo 2. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. Entonces él está diciendo, es una locura lo que están haciendo. Y esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Pablo está siendo sarcástico y lo está llevando a poner la mirada en el Evangelio. Dios entregó su Espíritu. Él está haciendo, si lo miramos como una oración, Él está haciendo dos aseveraciones. Uno, recibieron el Espíritu. Porque Él dice, ¿recibieron el Espíritu por la obra de la ley o por oír con fe? Entonces Dios les entregó su Espíritu Santo. Y la pregunta para ustedes hoy es, Dios le entrega el Espíritu Santo a cada uno de ustedes porque Él está impresionado por la manera en cómo cumples la ley. Eso es. Y si estuviéramos con Pablo, con la gente en Gálatas, Dios estaba impresionado porque todos se circuncidaron. Eso fue, y por eso recibieron el Espíritu. Dios estaba impresionado porque estaban teniendo cuidado con la dieta y no tenían gula, no comían alimentos impuros y por tanto recibieron el Espíritu Santo. ¿O fue simplemente por gracia? Fue porque dice Pablo, o por oír con fe. ¿Qué fue? Oír con fe. Escucharon como ustedes están escuchando y oyeron con fe.
Y la pregunta para ustedes, ¿qué hace que Dios tenga favor en tu vida? Porque le portan bien. ¿Qué hace que Dios haya tenido favor con la iglesia en Gálatas? ¿Fue la fe en Dios? Nada más. No. ¿Fue porque siguieron reglas? ¿Fue porque no comían cosas malas? Fue por pura fe. Es más, les voy a preguntar a ustedes, muchos de ustedes muchas veces se esfuerzan en su carne para venir al Señor, se esfuerzan. Hacen su lista de reglas y tareas, no voy a hacer esto, voy a dejar aquello, no voy a hacer acá, porque quieren sentirse llenos del Espíritu, quieren recibir el Espíritu. Estaban intentando ser buenas personas y sin embargo nada sucedía. Te esforzaste por mucho tiempo y no te sentías diferente. La razón es clara, dice Pablo, la transformación radical lo hace la fe en el Señor. Esa es la razón. Fe en el Señor. ¿Quieres ser transformado radicalmente? Oye con fe su palabra. Fe en el Señor. Esa es la razón. Fe en Él. Fe. Entonces ahí es donde debes de orar e implorar a Dios por ser transformado y santificado, por poder oír con fe y poder actuar en base a lo que está oyendo. Nunca va a suceder si es porque te esfuerzas. Nunca vas a poder ser transformado y santificado si primero no crees en Dios. La razón es porque tú no lo puedes hacer. Tienes que creer primero. ¿Quieres ser un mejor padre? Cree en Dios primero. ¿Quieres ser una mejor madre? Cree en Dios primero. Un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, mejor trabajador, mejor estudiante, no sé, lo que sea. Fe, primero que nada. La carne va a ser lo contrario, siempre te va a llevar el sentido contrario a donde debe ir. La carne siempre te va a llevar el sentido contrario a la santificación o la transformación, siempre, siempre. Puede que se sienta bueno y mira, y esto es un ejemplo bastante chistoso pero real. Puede hacer que porque te estés esforzando a ser una buena persona, te sientas bien contigo mismo. Puede hacer que sí, ya no estoy bebiendo, ya no estoy fumando, ya no estoy haciendo esto, y puede hacer que te sientas realizado contigo mismo. Puede hacer que sí, pero transformado genuinamente nunca, porque eso solo lo hace el Evangelio. Solo lo hace el oír por fe. Y te voy a dar un ejemplo muy chistoso. Es como que fuéramos al gimnasio todos aquí. Y puede hacer que por ir al gimnasio te sientas mejor contigo mismo. Te sientes con más fuerza, te sientes, no sé, más despierto, más arisco, no sé cómo decirlo. Más como en sintonía, más activo. Puede hacer que por ir al gimnasio te sientas mejor. Pero ¿qué pasa si de repente terminas, ya no vas al gimnasio más? ¿Qué sucede? Normalmente terminas más gordo que como entraste, no sé por qué. Pero es cierto, terminas más gordo de como entraste. Lo mismo es el vivir por la carne. Te esfuerzas en tu carne y cuando dejas de esforzarte, terminas con más pecado. Terminas con más orgullo y terminas con más amargura o con mayor tristeza. Si es. ¿Por qué? Porque nunca lo hiciste por fe. Dios nunca hace eso. Él trae santificación genuina, Él trae un corazón nuevo, Él trae nueva vida, nuevo corazón, nuevos deseos. Por tanto, hermanos, vive por fe y no por tu carne. De nuevo, Pablo lo dice, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Cuál fue? ¿Fue porque te esforzaste muchísimo o fue porque oíste con fe? La santificación nunca sucederá en tu vida porque tú lo deseas o porque estás determinado o porque tenés la firme decisión a conseguirlo. Nunca va a pasar. Jamás de los jamases. Tú no eres constante, tú no eres eterno. Pero en el momento que dejas de poner la mirada en ti, en el momento que tú dejas de esforzarte en tu carne y pones la mirada en Él, eso es muy diferente. En el momento que
que inclinas tus rodillas, pones tu cabeza en el suelo y oras? Señor, yo creo, yo te necesito. Yo sé que solo tú puedes hacerlo. Yo sé que solo tú puedes poner un nuevo corazón en mí, Señor. Ayúdame. Señor, transfórmame. Señor, perdóname. Señor, renuévame. Señor, fortaléceme. Él no contestará. Un corazón genuinamente quebrantado. Cuando dejas de ver a tu alrededor para ver dónde conseguir valor y empiezas a ver al Señor y miras solo a Dios, ahí vas a encontrar y vas a entender. Solo en Él está tu verdadero refrigerio. Él es tu verdadero gimnasio. Tú quieres llamarlo de esa forma. Y sigue Pablo, versículo 3. Como que si no han entendido los Gálatas y nosotros tampoco. Tan insensatos son. Sigue con sus palabras. Tan insensatos son. Habiendo comenzado por el Espíritu, dice él, pregunta, ¿van a terminar ahora por la carne? Versículo 3. ¿San insensatos? Iglesia, te diría yo, esta es la razón por la que tanta gente está desanimada. Esa es la razón. Inician con gozo, sirviendo, vienen temprano, orando, hacen de todo. Están alegres, con gozo del Espíritu, pero en el camino algo sucede que cambian eso por su carne. De repente, es que tengo que llegar temprano. De repente es como, es que si no lo hago, esto no sucede, no se mueve. Dios no te necesita, Dios no nos necesita. Comenzaste con gozo, muy bien, alegre, te llenaba en tu corazón y luego de repente, es que si no voy, es que Dios no te necesita. Por eso es que terminas con enojo. Por eso es que terminas no disfrutándolo. La pregunta es clara. ¿Es posible alcanzar madurez en tu vida en Cristo o madurez en el Evangelio por seguir tu carne? Por esforzarte. Es que si yo no voy, es posible que esta iglesia crezca y madure si todos de repente hacemos el esfuerzo de nuestra carne de venir y estar, de cantar, de orar. Jamás. Nunca. Tiene que hacerlo Dios. Y es oír por fe. Es dejar tu corazón a un lado, dejar las mentiras a un lado, dejar la cultura de este mundo a un lado y decir, Señor, te pertenezco. Y estar agradecido, gozoso. Debes hacer tu propósito diario, morir a tu carne para vivir para Dios. Y con eso te creo que estás haciendo de una manera práctica. Ese es el problema. Yo les digo a ustedes, debes morir a tu carne y vivir para Dios. Y todos tal vez dicen, amén, es cierto, así tiene que ser. ¿Qué estás haciendo? Esposos, ¿qué están haciendo? Padres, ¿qué están haciendo? Padres, ¿están orando con sus hijos? ¿Estás leyendo la Biblia a tus hijos? ¿Estás abriendo la Biblia a tu esposa? ¿Estás orando con tu esposa? Debes morir a tu yo, a la carne y vivir para Dios. Madres, ¿qué están haciendo? Están agarrando a su hijo y junto con su hijo orando por su esposa. Madres, están enseñando a su hijo a ser hombres y mujeres piadosas, a anhelar eso. Esposos, ¿estás amando a tu esposa como Cristo amó la iglesia? Y esposas, ¿estás respetando a tu esposo? Hijos, ¿están obedeciendo a sus padres? Y creyentes que me están escuchando, ¿estás amando a tus hermanos? ¿Qué estás haciendo de una forma práctica? Debemos de morir a nuestra carne y vivir para Dios. Y todo el mundo, sí, amén. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Versículo 4 dice, sigue, ¿han padecido tantas cosas en vano si es que en realidad fue en vano? Y voy a tratar de hacer eso de una manera como muy práctica de nosotros, trayéndolo a hoy, lo que él quiere decir. He vivido por fe, he obedecido por fe, me he levantado cada domingo temprano, he alistado mi familia, he alistado a mi hijo, he hecho el desayuno para que podamos estar temprano todos los domingos en la iglesia.
he servido en todo lo que he podido en la iglesia. He sufrido burla de mi familia por venir cada domingo. No creen que realmente ahora quiero vivir para Dios y ahora se burlan de mí porque ya no los acompaño a beber como antes. He sufrido escasez algunas veces, no he tenido cómo llegar, pero he llegado de todos modos. Probablemente has hecho todo esto y más todavía de lo que estoy mencionando. Y luego Pablo dice, pero cambiaste la fe por seguir tu carne. Sufriste todo eso en vano. Lo que está diciendo Pablo. Hiciste todos esos sacrificios en vano. ¿Lo hiciste por seguir tu carne? ¿Tiene sentido eso? Dice Pablo. Y luego es como que Pablo estoy apuntando. ¿Quieres sufrir y sacrificar en tu carne o quieres vivir por fe? ¿Me explico? Pablo está diciendo, ¿acaso todo eso que hiciste fue en vano porque ahora lo estás haciendo en tu carne? O sea, hiciste todas esas cosas bien, felicidades. Te despertaste temprano, te desvelaste el día anterior por terminar un trabajo para llegar a la iglesia el domingo. Ok, excelente. Pablo está diciendo, hiciste todo eso en vano porque lo estás haciendo en tu carne. Así quieres hacerlo. Todo sufrimiento en la carne, hermanos, es en vano. Pero todo sufrimiento por fe, cuando es por fe, incluso ese sufrimiento produce una gloria eterna en Cristo y en tu vida que no tiene comparación. Produce gozo en tu corazón que no tiene comparación. Produce, una satisfacción. Hace brillar a Dios en tu vida de tal manera que los demás somos bendecidos por ello. Pero no por el sufrimiento, sino porque exaltó a Dios, porque vemos que lo está haciendo alguien con un corazón que anhela, que se goza en Él. Esa es la gran diferencia. No estoy sacrificando, me estoy disfrutando de Él en medio de mi sufrimiento, en medio de mi escasez, en medio de lo que no entiendo, no comprendo, lo que no tengo, pero Dios es bueno y misericordioso. Lo estoy disfrutando y todos nosotros somos bendecidos por Él. Muchas veces sucede que la persona inicia a ser fiel a Cristo, pero luego cambia su fe, cambia el gozo por la carne. Y es tan sutil, no te das cuenta, hasta que de repente hay amargura en tu corazón. ¿Qué es mejor? ¿Quieres sentirte bien en tu carne o quieres vivir por fe? Hoy me siento bien porque llegué a tiempo a la iglesia. No lo hagas. Tienes que vivir por fe. No te permitas que todo el recorrido que has tenido hasta hoy, todo el sacrificio que tú seguramente piensas que has tenido, no te permitas que sea en vano. Dice la Biblia, corre la buena batalla de la fe. Esfuérzate, sigue al Señor, conócelo a Él, deleítate en Él, pon la mirada en Él nada más y no salgas con tu lista de cosas de he hecho esto, he hecho aquello, y empieza a buscar la manera de justificarte para sentirte bien contigo, porque a pesar que las cosas no han salido bien, he hecho esto, he hecho aquello, no. El Señor puso la mirada en ti, te escogió, eso es suficiente. Gozo. Y si de repente te diste cuenta que perdiste el rumbo, hermano, arrepiéntete de tu pecado. Pide perdón a Dios y ora para que te ilumine el camino correcto. Y sigue. Sigue. Corre la buena batalla. Sigue. Si de repente te diste cuenta que estás corriendo en vano, arrepiéntete. Pide perdón. Implora al Señor que te muestre el camino y no seas cobarde como para decir, pues ya no voy a seguir. Pues esto no sirve para nada. No es cierto. Número 5, versículo 5. Aquel pues que le suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes. Entonces mira, a mí me encanta la manera como comienza fuerte Pablo diciéndole insensatos. Y luego en el versículo 3 de nuevo, insensatos. Y luego en el versículo 5 él dice, aquel pues que le suministra el Espíritu, está diciendo una verdad, aquel, está hablando de Dios, que les da el Espíritu a ustedes,
Y luego dice algo interesante, y hace milagros entre ustedes. Y eso es increíble, porque en el versículo 1, ¿quién los hechizó? Y en el versículo 5, Dios está haciendo milagros y aún así siguen hechizados. O sea, siguen engañados. ¿Cómo es posible? Pero aquel, pues, que los suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? De nuevo, una vez más, el sarcasmo de Pablo. Y ahora quiero que piensen un momento en ustedes ahorita. ¿Qué milagro Dios ha hecho en ti? Porque Pablo está diciendo, aquel que les ha dado el Espíritu ha hecho milagro entre ustedes. ¿Qué milagro Dios ha hecho en ti? O en nosotros como iglesia. Déjenme darle una pequeña lista que yo pensé como iglesia. Reunirnos hoy es un milagro. Abrir tu ojo hoy, deberíamos de estar muertos de nuestros delitos y pecados. Que tu anhelo, tu deseo sea agradar a Dios. O sea, que de repente tú estés inquieto en tu mente y en tu corazón de cómo puedo agradar al Señor, cómo puedo reorientar las cosas, es un milagro. Alabar al santo nombre de Dios y no ser temido en ese instante es un milagro. Vida eterna en Cristo Jesús y tener seguridad de salvación, un milagro. Ahora la pregunta ante esta pequeña lista que acabo de hacer, ¿cómo planeas vivir esas verdades? ¿Por fe o por obras? ¿Cómo vas a disfrutar mejor de todas esas cosas? ¿En tu carne o por fe? ¿De qué manera Dios va a transformar tu espíritu genuinamente, o tu corazón, o tu vida, tu matrimonio, todo? ¿En tu carne o por fe? Obviamente es imposible que suceda por tus propias fuerzas, porque todo lo demás es un milagro, lo que acabamos de leer. Entonces, la pregunta de Pablo realmente no fue malvada, sino era alguien que está en locura lo que ustedes están haciendo. Abraham, el patriarca, él tenía una relación con Dios muy íntima y cercana. Y hermanos míos, eso fue mucho antes que él hubiera sido circuncidado. Mucho antes de que viniera la promesa y que viera esta señal externa de la circuncisión, él ya tenía una relación íntima con el Señor mucho antes que, decirlo de esta forma, él cumpliera la ley que fue dada y escrita mucho antes. ¿Cómo explica eso? Pablo lo está explicando. Fe. Asegúrate de sostenerte firmemente en Cristo por fe solamente, antes de hacer cualquier cosa o tomar cualquier decisión. Fe. Asegúrate. Señor, esto lo estoy haciendo para ganar favor contigo, para demostrar que soy mejor creyente o que he madurado o que soy mejor esposo o mejor esposa, mejor padre. No lo estoy haciendo por demostrar eso, lo estoy haciendo porque creo en ti, Señor, porque me has llamado a hacerlo. ¿Quién hace la obra? Versículo 5 dice, aquel que les dio el Espíritu, aquel que nos suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes. ¿Quién hace la obra? Dios, no tú. Así que te pregunto, ¿quieres el Espíritu? ¿Quieres que te sea dado el Espíritu? ¿Quieres que maravillas sean hechos en ti y alrededor de ti? Como dice Gálatas 3:5. Entonces la respuesta es, vive por fe, no por tus obras. Vive por fe en el Hijo de Dios, quien se murió y entregó su vida por ti y resucitó al tercer día para demostrarte, dar evidencia de la justificación por fe. Llegarás a la iglesia a tiempo, servirás con mucho más gozo, amarás más a tu esposo, te hará ir a tus hijos, amarás de todo corazón, sin esperar nada a cambio, sin necesitar algo a cambio, porque el Señor llenó todo, porque es por fe. Y así que déjeme terminar de una forma más práctica. En años pasados, aquí en Matagalpa y en muchos lados en Latinoamérica,
Si yo preguntaba o si alguien preguntaba, ¿quieres ser lleno del Espíritu? Sucedían dos cosas generalmente. Sucedían más, pero solo déjenme darles dos ejemplos. En años pasados, si alguien decía, ¿quieres ser lleno del Espíritu? Muchos de nosotros éramos parte de iglesias tradicionales o ibas a una iglesia donde decían, la manera de recibir el poder del Espíritu Santo es deshacerte de todo el pecado que hay en tu vida. O sea, que deja de beber, deja de fumar, deja de golpear a tu esposa, deja de hacer todo ese pecado. Y cuando dejes de hacer todo eso, entonces el Espíritu Santo va a llenarte de todo corazón y va a transformar tu vida y empoderarte y utilizarte para que seas de bendición para toda tu familia y un montón de cosas. Y en consecuencia muchas personas escuchaban eso y decían, eso tiene mucho sentido, decían. Empezaban y se esforzaban y pasaban días, semanas, meses y algunas veces años tratando de ganarse el Espíritu Santo y nunca lo lograban. Y luego, número 2, sucede hoy todavía esto. Otros esperaban días ansiosos, días a que llegara la reunión de avivamiento. Ansiosos por ese día, reunión de avivamiento hoy. ¿Qué era lo que escuchabas o escuchas hoy todavía? Vamos a esperar que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Y te decían, si alabamos al Señor con fuerza suficiente, si brincamos lo suficiente, si oramos lo suficiente, si esperamos lo suficiente, incluso si ofrendas lo suficiente, el Señor dará el Espíritu Santo. Entonces seremos cambiados, entonces impactaremos radicalmente al mundo, cambiaremos absolutamente todo. Y si Pablo estuviera escuchando esas cosas hoy, él estaría diciendo, ustedes están locos. Eso diría. Si Pablo escucha esos métodos, diría, esos son puras tonterías. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Le preguntamos a Pablo, entonces, ¿cómo? Yo he estado haciendo todo esto, todo este tiempo. ¿Cómo, Pablo? Él respondería como le respondió a los Gálatas. ¿Fue por obras de la ley o fue por fe que recibiste el Espíritu Santo? Viene por fe, hermano mío. Viene por fe. Simplemente escuchar el Evangelio, la buena nueva, la palabra de Dios y creer. Viene por fe. Y ustedes dirán, Pablo, ¿realmente eso es todo? No tengo que esforzarme, no tengo que pagar, hacer algo, gritar, no sé, no tengo que arreglar mis cosas, no tengo que ayunar por 30 días o 40 como el Señor. Yo tuve a alguien que una vez me dijo, lo intenté, pero no pude lograrlo, voy a intentarlo más adelante. Y yo como que Pablo diría, no, recibimos al Espíritu por fe y no por obras. Por fe y no por obras. ¿Hiciste algo para recibir tu educación? Hermano, ¿hiciste algo para recibir tu educación? Alguien estudió por ti primero para poderte enseñar. ¿Hiciste algo para que tus padres te amaran? Antes que nacieras, tus padres te estaban comprando la cuna, ropa, escogiendo un nombre para ti, estaban haciendo muestras de amor. Y incluso si no tuviste muestras de amor, si no tuviste padre, la Biblia dice que tuviste un Padre Celestial quien te creó y te amó antes de la fundación del mundo. ¿Fue por fe o fue por obras? Entonces, si puedes entender estos ejemplos que te acabo de dar, ¿por qué entonces no te bañas constantemente en la palabra perfecta, buena, inmutable del Señor? ¿Por qué no estás bañándote completamente en las verdades inquebrantables de Dios y vivir por medio de ellas? ¿Por qué no estás meditando constantemente en ellas? ¿Por qué no estás actuando por medio de lo que ellas te dicen? Y si no, qué tonto de cabeza, insensato, estás volviendo a lo que tú crees que es mejor. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Tan torpes son?
Vivamos por fe, hermanos. No hay nada más seguro que eso. Deja de buscar lo que tú crees que debes de hacer y empieza a vivir por fe. Buscar a Dios y Él te dará lo mejor. El que es usado por Dios, y escúchame muy bien, el que es usado por Dios no es el que hace obras, sino el que cree. El que es usado por Dios no es el que se esfuerza más. No es el que sabe más. No es ese. Es el que cree. Y necesitas entender eso, que lo que hagamos no debe de centrarse en tu gran fe. Ese es el problema. No es tu gran fe, sino que es la fidelidad de Dios. Es su bondad, es porque Él es fiel a su palabra, es porque Él dice, si crees, vivirás. Él lo dijo, no tú. Es fe. Es la fidelidad de Dios. Como creyentes, algunos pueden tener la impresión que la clave para tener un gran ministerio exitoso es tu gran fe. Eso es una gran mentira y herejía. No es tu gran fe. Algunos creen que para ver a personas salvas tienen que tener ellos gran fe. Para ver a personas llenas del Espíritu tienen que tener ellos gran fe. Pero hermanos, ¿acaso la Biblia no dijo, si tuvieras la fe como un grano de mostaza, moverías esa montaña? No es tu gran fe. No eres tú. La clave no es en absoluto mi fe en Dios. Es su fidelidad. Es que Él es fiel. No es tu fe, es que Él es fiel. Que Él es fiel, eso es todo. Él es fiel, es que en el momento que abres tu ojo ante esa verdad y vas al Señor, es que Él es fiel. Es que Él te va a dar un nuevo corazón, nuevos deseos, nuevos anhelos, un nuevo hombre, una nueva mujer que ama a su esposa, que discipula a su hijo, porque Él es fiel. Porque Él lo hace, eso es, no es tu fe, es que Él es fiel. Cada área del ministerio no se basa en tu fe, sino que se basa en la fidelidad de Dios. Y como estaba recordando yo eso esta mañana, esta iglesia va a crecer no porque tenemos buena alabanza o porque yo sepa mucho, porque no es así. Es porque Dios es fiel y va a traer a las personas para que vengan y escuchen y sean transformadas por Él. Por Él. Y si crees esto de todo corazón, de repente te vas a encontrar amando más tu iglesia, amando más tus hermanos, sirviendo mucho más. Es que eso va a ser el resultado. Ese es el resultado. Las características de la presencia del Espíritu, que más adelante lo vamos a ver, Gálatas 5, dice amor, gozo, paz, paciencia, bondad, todas estas cosas, el fruto del Espíritu, las características de la presencia del Espíritu, no comienza cuando tú intentas obedecer. O sea, amor, paz, gozo, paciencia, bondad, todas esas cosas no surgen en ti porque te has esforzado, porque intentas ser un mejor creyente. No surgen en ti por eso. Surge porque primero creíste. Primero tuviste fe. Comienza cuando crees. Así que el camino a la vida cristiana, hermanos, es aprender a apartar la mirada de ti. No mirarte, pero mirar al Señor. Mirar al Señor. Entonces, cuando tu corazón está en un lugar oscuro, cuando pierdes el camino, cuando te sientes fracasado, cuando te sientes que no lo has logrado, el corazón que pone la mirada de fe en el Señor se arrepiente de su pecado, pide perdón, pone la mirada en Dios y es reencauzado inmediatamente. Mira a Cristo, tienes que ir una y otra vez a la cruz, míralo a Él, tienes que descansar en Él constantemente. El perfeccionista, si alguno de ustedes es así, la persona perfeccionista no lo entiende, no puede entenderlo. Lo lleva adentro, es como que tengo que hacer algo, seguramente tengo que mejorar en esto para que el Señor, perfeccionista, escúchame, no se trata de lo que tú haces. Sí tenemos que hacer las cosas en perfección para Dios, buenas para Él, sí, amén, pero eso no te hace ganar puntos. Pero la fe perfeccionista dice,
La vida que ahora vivo en la carne, la vivo, eso está en presente, en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, que la vida que ahora vivo, no la vivo porque estoy mejorando como persona y estoy perfeccionándome para así poder amar. No dice eso. La vida que ahora vivo, la vivo en fe. Fe. Nada más. Y eso, fe. Dice Gálatas 5, Dios va a poner su espíritu en ti y el fruto es amor, paz, gozo, benignidad y toda esta lista que vamos a ver más adelante. Es fe, ¿sí? Hermanos, así que este es mi ánimo para ustedes hoy, esta semana. ¿Te has dado cuenta que has estado caminando por la carne? ¿Te has estado esforzando y no has visto nada de fruto? Es muy probable que lo estás haciendo en tu carne y no en fe. Es muy probable que estás pensando que mientras más haga, mientras más tarea, más las otras personas deberían de ver cómo estoy actuando, mejorando. No es cierto. Estás poniendo la mirada en la cantidad de cosas que estás haciendo en lugar de poner la mirada de fe en Dios, quien va a guiarte. Y siempre les digo este ejemplo a ustedes. Esta iglesia ha crecido no porque yo he sido un buen pastor, porque no lo he sido. Ustedes están aquí no porque yo los he ido a buscar. Ustedes están aquí porque Dios los ha traído. Ustedes están escuchando porque Dios los trajo hoy. Y hermanos, eso me hace amarles mucho más a ustedes. Me hace arrepentirme de mi falta en contra de ustedes para poder amarles genuinamente como debe ser. No esforzarme. Así que arrepiéntete si estás ahí. Escucha las palabras de Pablo. ¿Tan insensato eres? ¿Recibiste el Espíritu por la obra o por oír con fe? Es por fe, hermano. Es por fe. Oremos. Señor, gracias por tu palabra hoy. Por recordarnos, Señor, que es por fe y no por obras. Dios, somos tan olvidadizos, somos tan torpes, somos tan insensatos, Señor. ¿Cómo es posible que vayamos a nuestra carne, que descansemos en nuestra carne en lugar de venir a ti, Señor, y decir, perdóname, Dios? Perdóname por poner tantas cosas delante de ti, Señor. Perdóname por tratar de impresionar, por tratar de conseguir algo por mi fuerza, en lugar de venir a tus pies, al trono de tu gracia, donde encontraré el oportuno socorro y seguro, donde encontraré un corazón transformado, una vida nueva, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a vivir por fe, Señor, por fe y no por mi obra, por fe y no por lo que siento, por fe y no por lo que pienso, no por mis deseos, Señor, por fe en Cristo Jesús, quien murió y entregó su vida, Señor. Ahora por medio de Él, solo Él, Señor, puedo tener vida eterna en Él. Él que Él es el camino, la verdad y la vida, no yo. Él que provee su Espíritu, el Consolador, y no yo, Señor. Él que me sostendrá, me protegerá, me cuidará, me guiará, y no soy yo. Él que me va a dar un plan nuevo, Señor, una dirección nueva, y no los míos. Él que me va a sostener, sustentar, proveer, guiar, proteger. Wow, Señor, tantas cosas que no soy yo. Ayúdame, Dios, ayúdanos a poner la mirada solamente en usted, Dios, y no en las tareas que hago. Ayúdame a purificar mi corazón y lo que hago para que todo lo que haga, todo lo que diga, todo lo que piense sea para gloria tuya, honra tuya y pensando, confiando solo en usted, Señor, sabiendo que el fruto es suyo y no mío, mi Dios. Ayúdame a recordar que lo que debo anhelar, Señor, lo que debe llenar mi corazón, lo que debe sostenerme, eres tú, y no yo, Padre, por favor. Eres tan bello y misericordioso que nos lo recuerda hoy para no seguir caminando de la manera que lo estamos haciendo, sino para regresar ya. Regresar y confesar, perdóname, Dios. Perdóname por ser tan tonto. Quiero creer.
Ayúdanos a creer, Señor. Amén.